Aunque hoy es lunes, no os traigo un nuevo podcast recomendado. Ojo, nuevo. Sino lo que voy a hacer es un repaso a todos los programas que he ido recomendando a lo largo de esta cuarta temporada. Comienza el lunes podcastero definitivo. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Y hoy se trata, como decía en la intro, de un lunes podcastero un tanto especial, ya que va a ser un recopilatorio de los últimos 200 episodios. Esta semana ya os aviso que va a ser todo muy de repasos a todos estos podcasts que he ido recomendando a lo largo de estos 200 capítulos, en más o menos unas, me atrevería a decir unas 40 semanas o algo así, ¿no? Desde finales de agosto de la semana pasada. Del año pasado. Pero antes de comenzar con este gran repaso de recomendaciones, dejadme que os hable del patrocinador de esta quincena, ya que bien podría ser uno de los podcasts recomendados de esta pasada temporada en los lunes podcasteros. Se trata de La energía de las personas, el programa de Capital Energy que nos traslada a través de un viaje sonoro a distintos territorios de la España vaciada en los que la energía de sus habitantes ha conseguido reducir la despoblación y a su vez ayudar a aumentar el bienestar en las zonas rurales. Una creación de la productora Formato Podcast que podrás encontrar en los episodios de aproximadamente 20 minutos de duración que nos ofrece y a la que podrás suscribirte a través del enlace que te dejo en las notas de este capítulo. Y ahora sí, vamos con el repaso a todas las recomendaciones de estos últimos 200 capítulos, que se dice pronto. Ojo, me vais a permitir que abra mi Spreaker y me vaya directamente hasta el 29 de agosto del 2022, donde comencé esta nueva temporada con ya todo un clásico, ¿no? Que son los podcasts para seguir la Liga Santander, en este caso la Liga Santander 2022-2023, seáis del equipo que seáis. Veremos a ver si la quinta temporada la arranco también con esta tradición ya, ¿no? De ofrecer 20 podcasts distintos sobre cada uno de los equipos de la Liga de Fútbol Profesional de España. La recomendación del lunes podcastero del 5 de septiembre fue para Haciendo el Sueco, el podcasting de Dani Aragay, ya que también nos descubre nuevos podcasts hablándonos a través de su propia vida allí en Suecia. Nos vamos hasta el 12 de septiembre del 2022 con Un billete a Chattanooga, de Pablo Moratinos y Ana Cirujano, a los cuales les mando un saludito desde aquí, y lo subtitulé con Los negocios digitales están en el andén 29 de, efectivamente, Chattanooga. Nos vamos al 19 de septiembre de 2022 con el podcast de La que se avecina, el podcasting invade Montepinar, de la famosa serie de televisión que ya desconozco si ha renovado o no ha renovado. Bueno, en fin, eso da para otro tema. El 26 de septiembre del 2022 fue el 11º repaso al hilo de recomendaciones de podcast que empecé en 2007 y que, dejadme que retome, porque aquí reenganché con la recomendación número 101. Dejadme que os hable de los 10 podcasts que recomendé en esta ocasión. Los viejos frikis nunca mueren, Qué lejos está Japón, el podcast de la Asociación Podcast, Arderás por esto, El gato de Turing, Lupanar Podcast, Inrepli2, La Hora Otaku, Modo Netflix y Cinemascopazo. Esos fueron los podcasts recomendados en el 11º repaso al hilo de recomendaciones de podcast. El lunes podcastero del 3 de octubre fue Bat Señales, un podcast que iluminará tu reproductor. No es un podcast sobre Batman, aunque así lo parezca. El del 10 de octubre fue para Un café para Sculinari, la hostelería contada desde dentro, desde muy dentro de las cocinas y de los cocineros que acompañan a esta escuela de cocina digital. La recomendación del 17 de octubre fue para Frente al Cliente, el podcast de José el Camarero, al que tuve el privilegio de conocer unas cuantas semanas más tarde y que ya se ha vuelto un habitual de la Spotlight Madrid. Un saludito, José. Otro ya habitual, bueno, habitual de la Spotlight no, pero habitual, ya he tomado bastantes cafés con él, es César Rodríguez de Sin Razón Aparente. Y su ya famosa habitual pregunta de ¿cómo estás? Pues esa fue la recomendación del 24 de octubre del 2022. La semana siguiente ofrecí un nuevo repaso al hilo de recomendaciones de podcast, en este caso la 12ª recomendación, que fue para
disculpadme un segundito, que se me va a Twitter, a partir de la recomendación número 111, que fue dedicado a Game o Rama Oficial. Y para Va por Nosotras, Catástrofe Ultravioleta, Westworld Fans, Jarras y Podcast, Fuera de Series, Memorias de un Tambor, Dos Frikis y un Murciano, Biblioteca de Trantor y Podcastico de Cryptocast. Nos vamos a la siguiente recomendación, que fue la del 7 de noviembre de 2022, Caviar Online, el podcast de Marficom con Joan Martín y Carles Fité. El episodio 656 del 14 de noviembre se lo llevó Pero ¿cómo se te ocurre?, de mi gran amigo Poveda, historias de grandes ideas. Nos vamos hasta el 661 del 21 de noviembre con R Sostenido, su evolución de un podcast a una red de podcast. Y aquí creo que voy a tener que mandar un tirón de orejas porque me parece que está algo paradita esta red de podcast. Nos vamos hasta el capítulo 666, que no es nada diabólico. Ojo, es el podcast de Toño Biciclo, Cerca del Río, donde reflexiona cerca del río. Y lo publiqué el 28 de noviembre del 2022. Nos vamos hasta el 5 de diciembre con La Firma de Dios, un podcast apto solo para los muy stiffies, a aquellos amantes de la ciencia ficción a los que Podium Podcast nos hizo muy pero que muy felices. El número 675, publicado el 12 de diciembre del 2022, fue para Los viejos frikis nunca mueren, la nostalgia quincenal en formato podcast que nos ofrece Yayo Friki. Raúl, un abrazote desde aquí. Con toda la vorágine de la Sponda y Madrid me vino muy bien la siguiente recomendación, que fue la del 19 de diciembre del 2022, que es ni más ni menos que Mecenas FM, el podcast sobre crowdfunding que me ayudó y mucho en la campaña que hice para la Sponda y Madrid del 2023, del año en el que estamos. Nos tenemos que ir ya a principios del 2023. Sí. Concretamente hasta el 16 de enero, donde recomendé un episodio en concreto del podcast sobre cine, La Fricoteca, el número 149, con la película Eduardo Manos Tijeras, donde tuve el privilegio de participar, invitado por Iñaki, y con Misery Ratti. Nos vamos hasta el 23 de enero, donde recomendé el podcast de Belén Cuquerella de Qué Impresión Podcast, el podcast de la fabricación aditiva, o lo que es lo mismo, la impresión en 3D, muy pero que muy recomendable. El siguiente lunes podcastero fue el 13º repaso del hilo de recomendaciones de podcast, y en este caso empecé en la recomendación número 130 del hilo, que fue para el podcast la recomendación 121, que es ni más ni menos del podcast Repaso en Serie, el podcast de Santi Oriujo llamado Santi ¿Quieres estar bien?, con todos mis respetos, el podcast de WinTablet, Gamer Grill, Ciudadela Pod, Apple 5x1, que se ha convertido o reconvertido a la manzana mordida, el cuaderno de podcasting de Fran Izuzquiza, La Guardilla 2.0, Doble Sesión Podcast y El Reino de Neverland. Nos vamos a hacer turismo, ya que hacer turismo no es solamente viajar, como así lo explican las compañeras de Viajar del Cuento, el podcast recomendado en el episodio 710 del 13 de febrero del 2023. El siguiente estuvo dedicado a los desayunos informativos de Europa Press, donde tengo el privilegio de prepararlos todos e incluso presentar estos podcasts, ya que son encuentros con los principales políticos de toda la geografía nacional, hechos en un evento que organiza Europa Press, la agencia de noticias donde tuve el privilegio de trabajar durante 15 años. El siguiente nos llega también de otro medio de comunicación, en este caso bien distinto a Europa Press, y es ni más ni menos que Vanity Fair, donde nos han ofrecido el podcast Bodas Icónicas, uniones que marcan o que marcaron un antes y un después, muy pero que muy recomendable. Como también es muy pero que muy recomendable el siguiente lunes podcastero dedicado al podcast de AT420 by R de Rumba. R de Rumba, Rubén, de Violadores del Verso, se aleja de las mesas de mezclas, bueno, no mucho porque las tiene ahí bien cerquita, pero sí que se pone frente al micrófono con distintos invitados para entrevistarles en este club de CBD. El siguiente
podcast recomendado en los lunes podcasteros fue la iniciativa Assassin's Creed, promovida por la comunidad Podgaming. Mira, esta me suena. De hecho, hablé de otra iniciativa que han preparado sobre Final Fantasy la semana pasada, hace bien poquito. El siguiente podcast recomendado fue el del 10 de abril y es de Carlos Vités, Bitácora Mental. ¿Cómo aprovecha sus experiencias vitales Carlos Vités? Pues precisamente haciendo un podcast y presentándolo. El podcast de gastronomía, de G de Gastronomía, un podcast con P de G de Gastronomía, de Carmen, un saludito, entrevistas muy interesantes relacionadas con la gastronomía, con la cocina, con los productos que genera nuestra tierra, en fin. Como también es muy recomendable el podcast publicado el 24 de abril, Open, el podcast de Minimalism, de los cuales, por cierto, tengo el privilegio de tener una mochila suya que ha cumplido todas las expectativas. Y esta promoción no está pagada, creedme. El podcast de la WordCamp Torrelodones, ni una WordCamp sin podcast. Este fue la segunda WordCamp donde tuve algo que ver con los podcasts que allí se realizaron. La primera fue la de Griñón y la última en la que he podido participar fue la WordCamp de Cartagena. Pero bueno, esta recomendación del podcast de Torrelodones, donde os invité a escuchar estas entrevistas, fue el lunes podcastero del 8 de mayo del 2023. El 15 de mayo lo dediqué a un capítulo muy especial que se ganó todos mis respetos, y es el podcast del endocrino Joaquín Puerma, Cuida tus hormonas, y en concreto uno que dedicó a las enfermedades crónicas y su relación con la salud mental, precisamente sobre una psicóloga que a la vez también es diabética y que me sirvió muy mucho para darme cuenta de todos los problemas que ocasiona, en este caso, la diabetes a mi salud mental. Talento en bruto. En España nos gusta jugar y desarrollar videojuegos. Fue la recomendación del 22 de mayo de este 2023, el podcast presentado por Kiko Béjar y Sonia Arranz, donde tengo el lujo de coproducir cada uno de sus episodios y de disfrutar de todas las grabaciones que se quedan fuera, y porque son una verdadera delicia. Las no tomas falsas, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. El 29 de mayo llegó la 14ª recomendación del hilo de recomendaciones de podcast, donde pude repasar los siguientes podcasts: Grabado en LP, Teenage Thunder, One Up Radio Team, Aprendiendo GTD, El Sótano del Planet, Cinemascopa, no Cinemascopazo, son dos distintos, Tritón Podcast, ¿Quieres hablar de sexo?, Como la birra misma y Como la birra misma. Ahí me quedé en esta temporada y en los repasos del hilo de recomendaciones de podcast. Pero los podcasts no habían acabado aquí, ya que incluso tuve invitados para estos lunes podcasteros, y el amigo José María Puya, José Kenji, nos trajo 15 podcasts sobre nutrición y alimentación para cuidarnos un poquito mejor y vigilar lo que comemos. Una de las últimas recomendaciones que ha llegado esta temporada fue la del pasado 12 de junio, con El turista del espacio viaja por todo el sistema solar gracias a Space Tours, el podcast que no es una ficción sonora, pero que nos lleva de viaje por todos los planetas de nuestro sistema solar. Muchachada Fui, el podcast más chanante para conocer el fenómeno tunante. Esta propuesta que nos llegó de la mano de Radio Televisión Española y que yo, la verdad, disfruté mucho, aunque fuera muy cortita. El último podcast recomendado esta temporada ha sido El enemigo, el crimen de la viuda de la Comunidad de Madrid, no, que estas siglas me confunden, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que justo además terminó el pasado martes, un día después de cuando publiqué esta recomendación. 4 episodios muy recomendables. Quiero dar las gracias a Aguel por hacerme esa corrección, que yo pensaba que iba a durar más, y ella misma, que se había escuchado la promo, enseguida me dijo: Jorge, esto va a durar 4 episodios. Y efectivamente llevaba razón. Un true crime muy disfrutable. Bueno, os dejo este lunes podcastero a modo de recopilatorio, precisamente repasando todas las recomendaciones que he hecho a lo largo de estos últimos 200 episodios, y espero que este verano, si no tenéis podcast que escuchéis, tiréis del hilo, y no solamente del hilo de recomendaciones de podcast, sino de este hilo llamado lunes podcastero, donde os traigo recomendaciones cada lunes. Pero ahora toca descansar y precisamente quiero pediros vuestras recomendaciones para recopilar nuevos podcasts de cara a la nueva temporada. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo,
al otro lado del micrófono.